No hay espacio para ti en el retiro. Las palabras de mi nuera me atravesaron como un cuchillo helado en pleno corazón. Nunca pensé que 4 simples palabras pudieran destruir tantos años de amor incondicional. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Me llamo Elena Martínez. Tengo 68 años, y hasta ese viernes por la mañana creía que mi familia me valoraba. Vivía en una casita de 2 plantas en Coyoacán, Ciudad de México, con sus paredes de color terracota y el pequeño patio donde cultivaba geranios rojos que mi difunto esposo Fernando había plantado 20 años atrás. Cada mañana, mientras preparaba café de olla con canela, el aroma me transportaba a tiempos más felices, cuando esta casa se llenaba de risas de nietos y conversaciones familiares alrededor de la mesa de madera que heredé de mi madre. Esa mañana fatal, yo estaba en la cocina planchando mi mejor vestido azul marino, el que reservaba para ocasiones especiales. Había dormido mal, pero de emoción. Después de meses planeando el retiro familiar en San Miguel de Allende, finalmente había llegado el día. Tenía mi maleta preparada con cuidado, medicinas organizadas en una cajita, zapatos cómodos para caminar por las calles empedradas, y hasta había horneado conchas de vainilla para el camino, recordando que a mi nieta Sofía le encantaban. Valeria apareció en la puerta de mi cocina como una sombra amenazante. Mi nuera siempre había tenido esa manera de ocupar el espacio, de llenar los cuartos con su presencia imponente. A sus 35 años era alta, elegante, siempre impecablemente maquillada incluso para venir a mi casa. Llevaba un vestido blanco que probablemente costaba más que mi pensión de 2 meses, y sus zapatos de tacón resonaban contra las baldosas como pequeños martillazos anunciando mal tiempo. Se apoyó contra el marco de la puerta, cruzó los brazos, y me miró con esos ojos verdes que antes me parecían hermosos, pero que ahora brillaban con una frialdad que me hizo temblar. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. Era esa mueca calculada que había perfeccionado para las reuniones sociales, donde todo era apariencia y nada era genuino. Elena, me dijo usando mi nombre en lugar de suegra, como solía hacer. Sobre el viaje de mañana, mi corazón comenzó a latir más rápido. Dejé la plancha sobre la tabla y me volví completamente hacia ella, con las manos aún húmedas del vapor. En el fondo de mi mente, una vocecita me advertía que algo andaba mal, pero mi corazón de abuela optimista la hizo callar. ¿Qué pasa, hija?, pregunté, usando el término cariñoso que siempre empleaba con ella, a pesar de que nunca me había devuelto esa calidez. Pues verás, hizo una pausa dramática, como si estuviera buscando las palabras correctas, pero yo sabía que las tenía perfectamente ensayadas. Hicimos algunos cambios al plan. Vamos a ir, Álvaro, yo, los niños y mi hermana Patricia con su esposo. El coche va a ir bastante lleno y... Se detuvo. Y en ese silencio yo sentí como si el aire de mi cocina se hubiera vuelto denso, irrespirable. El reloj de pared que mi Fernando había comprado en el mercado de Xochimilco siguió haciendo tic-tac, marcando los segundos más largos de mi vida. Y... susurré, aunque ya sabía lo que venía. Y no hay espacio para ti. Las palabras cayeron entre nosotras como una losa de cemento. Sentí que mis piernas flaqueaban y tuve que agarrarme del borde de la mesa para no caer. El vestido azul que acababa de planchar con tanto cuidado se quedó ahí, colgado e inútil, como mis ilusiones de pasar un fin de semana hermoso con mi familia. Pero mi voz sonó quebrada, como la de una niña perdida. Pero yo ya tengo todo listo. Mis medicinas, las conchas para Sofía, incluso cambié dinero por si necesitábamos. Ay, Elena, no te pongas dramática, interrumpió Valeria con esa risa falsa que usaba cuando quería minimizar el dolor que causaba. Es mejor así. Tú siempre te cansas muy rápido en los viajes. Te quejas del calor, del frío. Necesitas parar cada hora por tus medicinas. Los niños quieren divertirse, no cuidar a una abuela que... Se detuvo antes de terminar la frase, pero las palabras no dichas resonaron más fuerte que cualquier grito. Que me estorbaba, que era una carga, que mi presencia arruinaba la diversión de todos. Me quedé ahí parada, con el delantal de flores que había sido mi uniforme de abuela por tantos años, sintiendo cómo se me desmoronaba el mundo. En la mesa todavía estaban las conchas que había horneado a las 5 de la mañana, envueltas en papel de china rosa, esperando llenar de alegría a mis nietos. Al lado, mi pequeña maleta azul con rueditas, la que Fernando me había regalado para nuestro último viaje juntos a Veracruz, antes de que el cáncer se lo llevara. Valeria, por favor, susurré, y odié lo suplicante que sonaba mi voz. He estado esperando este viaje durante meses. Fue mi idea desde el principio, cuando Álvaro mencionó que necesitaban descansar.
Y te lo agradecemos mucho. Me cortó con una sonrisa que me resultó más cruel que cualquier insulto. Pero ahora ya tenemos todo organizado de otra manera. Descansa aquí en tu casita, ve tus novelas, cocina algo rico. Te mandaremos muchas fotos para que veas lo lindo que está el lugar. Fotos. Me iban a mandar fotos de mi propia familia disfrutando sin mí, como si yo fuera una extraña que merecía migajas de su felicidad desde la distancia. Valeria se acercó y me dio 2 besos en las mejillas. Esos besos de compromiso social que no significan nada. Su perfume, ese olor a gardenias caras que siempre la acompañaba, se quedó flotando en mi cocina mucho después de que se fuera, como un recordatorio perfumado de mi humillación. Nos vemos el lunes cuando regresemos, dijo desde la puerta. Y no le digas nada raro a Álvaro, ¿eh? No queremos dramas innecesarios. La escuché alejarse por el pasillo, sus tacones resonando contra el suelo de Talavera, y después el portón de hierro se cerró con un sonido metálico que se sintió como el final de algo importante. Me quedé sola en mi cocina, rodeada de los vestigios de mi ilusión destruida. Las conchas envueltas con cariño, el vestido planchado con esperanza, la maleta que gritaba mi soledad desde la esquina. Las lágrimas llegaron despacio al principio, como gotas tímidas, pero después se convirtieron en un torrente que no podía controlar. Me senté en la silla donde Fernando solía desayunar, donde mis nietos hacían la tarea los martes por la tarde, donde yo había planeado 1000 veces este viaje perfecto en mi mente. Y por primera vez en mis 68 años de vida, me pregunté si realmente importaba para alguien, o si solo había sido útil como la abuela que cocinaba, cuidaba, pagaba y se callaba cuando la lastimaban. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la mesa del comedor, con una taza de té de manzanilla que se enfrió sin que me diera cuenta, mientras mi mente viajaba por todos los sacrificios que había hecho por mi familia. Era como si mi cerebro hubiera abierto un archivo gigantesco de recuerdos que había guardado con cariño, pero que ahora se sentían como evidencia de mi propia estupidez. Recordé cuando Álvaro tenía 8 años y se enfermó de neumonía. Fueron 3 semanas en el hospital, 3 semanas donde yo dormí en una silla de plástico junto a su cama, alimentándome de café y galletas saladas que compraba en la máquina del pasillo. Fernando trabajaba de noche como vigilante para poder pagar los medicamentos, y yo me quedaba con nuestro niño, viendo cómo subía y bajaba su pecho pequeñito, prometiéndole a la Virgen de Guadalupe que daría cualquier cosa con tal de que se recuperara. Durante esas noches eternas en el hospital, yo le cantaba La Llorona en voz bajita para que se durmiera, le contaba cuentos inventados sobre dragones mexicanos que comían tacos de carnitas, le secaba el sudor de la frente con un trapito húmedo que olía a desinfectante. Cuando por fin salimos del hospital, Álvaro me abrazó tan fuerte que pensé que se iba a romper, y me dijo, «Mami, cuando sea grande voy a cuidarte como tú me cuidaste». Ahora, 30 años después, ese niño que prometió cuidarme me había cancelado como si fuera una suscripción de revista que ya no le interesaba. Me levanté de la mesa y fui al cuarto que había sido de Álvaro, convertido ahora en una especie de museo de su infancia. Abrí el closet y saqué una caja de zapatos llena de fotografías que había estado guardando para hacer un álbum que nunca terminé. Las fotos se desparramaron sobre la cama. Álvaro en su primera comunión, con su trajecito blanco y una sonrisa desdentada. Álvaro graduándose de la preparatoria, cargando un ramo de flores que yo había comprado vendiendo tamales durante un mes. Álvaro el día de su boda, besando mi mejilla mientras Valeria miraba impaciente hacia el fotógrafo. Pero las fotos que más me dolieron fueron las de los últimos años. Álvaro cargando a Sofía recién nacida, mientras yo estaba en el fondo de la imagen, difuminada, sosteniendo pañales y biberones. Álvaro cortando el pastel en el cumpleaños de Nico, mientras yo aparecía apenas en una esquina, sirviendo refrescos a los invitados. En todas las fotos familiares recientes, yo era la sombra que trabajaba para que otros brillaran. Recordé el día que Valeria me pidió que cuidara a los niños porque tenían una emergencia en el trabajo. Era viernes por la noche. Yo había planeado ver mi telenovela favorita y descansar después de una semana limpiando casas para ganar un dinero extra. Pero llegaron con las maletas de los niños y una sonrisa que no admitía negativa. «Elena, eres la única en quien confiamos», me había dicho Valeria esa vez, usando exactamente el tono que usaría para pedirle un favor a una empleada. «Los niños te adoran. Y además tú no tienes nada importante que hacer este fin de semana, ¿verdad?» Claro que no tenía nada importante. Solo mis huesos cansados, mis novelas, mi derecho a descansar. Pero me quedé con Sofía y Nico. Les hice quesadillas. Jugué lotería con ellos hasta muy tarde. Los bañé. Les leí cuentos. Al día siguiente descubrí por las fotos en Facebook que la emergencia laboral había sido un fin de semana romántico en Valle de Bravo.
Me quedaron grabadas las palabras de Nico, que entonces tenía 5 años, cuando me preguntó, Abue, ¿por qué mis papás siempre se van cuando tú vienes? No supe qué responderle. ¿Cómo le explicas a un niño que sus padres veían a su abuela como una guardería gratuita las 24 horas? Caminé hasta mi recámara y abrí el cajón donde guardaba mis papeles importantes. Ahí estaban todos los recibos, todas las pruebas de lo que había dado sin esperar nada a cambio. La colegiatura de la universidad privada de Álvaro, que pagué vendiendo los aretes de perlas que Fernando me había regalado en nuestro 10º aniversario. Los recibos del dentista cuando Sofía necesitó brackets, porque es muy caro, Elena, y tú dijiste que podías ayudar. Las facturas de las fiestas de cumpleaños de los niños que siempre terminaba pagando yo porque llegamos justos este mes, pero te pagamos el próximo. Encontré el recibo de la lavadora que les compré cuando se les descompuso la suya. 2 meses de mi pensión completa, porque los niños necesitan ropa limpia para la escuela, y nosotros no podemos esperar a que nos autoricen el crédito en la tienda. Nunca me pagaron ese dinero. Cuando les recordé la deuda un par de meses después, Álvaro me miró como si le estuviera pidiendo algo irracional. Ay, ma, no seas así. Nosotros te hemos dado muchas cosas también. ¿Ya se te olvidó cuando te llevamos a cenar por tu cumpleaños? Sí, me llevaron a cenar. A un restaurante de comida rápida donde yo pagué mi propia hamburguesa porque se nos olvidó la cartera. Y después me pidieron que les prestara dinero para la gasolina del regreso. Seguí revisando papeles y encontré algo que me partió el corazón. Las cartas que mis nietos me habían escrito cuando eran más pequeños. Dibujos de corazones y flores con mensajes como «Te amo, abuela», y «Eres la mejor abuela del mundo». ¿En qué momento esos niños que me amaban habían aprendido a verme como un estorbo? ¿O será que nunca fue amor genuino, sino la facilidad de tener a alguien que siempre decía que sí? Recordé la Navidad pasada, cuando gasté 3 meses de mi pensión en regalos para toda la familia. Para Álvaro, una camisa cara que vi que se probó en una tienda y no pudo comprar. Para Valeria, un perfume francés que costaba más que mi renta. Para los niños, los juguetes que habían pedido en sus cartas a los Reyes Magos. Me desvelé envolviendo cada regalo con papel dorado y moños perfectos, escribiendo tarjetas con mensajes cariñosos. El día de Navidad, cuando llegué a su casa cargada de regalos y con una olla de mole que había estado preparando desde las 4 de la mañana, ellos ya habían abierto sus obsequios principales. Los míos fueron una ocurrencia tardía. «Ah, sí, también la abuela trajo cosas». Los niños dijeron «gracias», sin levantar la vista de sus tablets nuevas. Álvaro murmuró algo sobre que no debería gastar tanto. Y Valeria ni siquiera abrió mi regalo hasta que yo insistí. A mí me dieron una bufanda que claramente habían comprado en una gasolinera. Todavía tenía la etiqueta de precio, 30 pesos. 30 pesos a cambio de 3 meses de sacrificios. Pero lo que más me dolió fue darme cuenta de que yo siempre había justificado todo. Es que están pasando por una época difícil. Es que los niños son prioridad. Es que yo no necesito mucho. Había aprendido a minimizar mis propias necesidades hasta volverme invisible. Me senté en el borde de mi cama y miré mi reflejo en el espejo del tocador. ¿Cuándo había empezado a verme tan pequeña? ¿Cuándo había aceptado que mi valor como persona dependía de lo útil que fuera para otros? Mi reflejo me devolvió la mirada con ojos cansados, con arrugas que no venían solo de la edad, sino del peso de cargar las necesidades de todos menos las mías. Entonces sonó mi teléfono. Era un mensaje de Valeria, enviado a las 11:30 de la noche. «Elena, mañana muy temprano vamos a pasar por unas cosas que dejé en el cuarto de los niños. Ten café listo, por favor. Y si tienes algunas de esas conchas que hiciste hoy, llévatelas al coche. Los niños van a tener hambre en el camino. Gracias». Ni siquiera era una petición. Era una orden disfrazada de agradecimiento. Querían que yo les sirviera el desayuno antes de irse al viaje del que me habían excluido. Querían que los viera partir hacia la felicidad que yo había pagado, pero de la que no podía formar parte. Me quedé mirando el mensaje durante varios minutos, sintiendo cómo se me revolvía el estómago. Por primera vez en mi vida, escribí una respuesta que después borré. No. Una palabra simple que nunca había sido parte de mi vocabulario cuando se trataba de mi familia, pero no tuve valor de enviarla. En su lugar, apagué el teléfono y me acosté vestida sobre la colcha, abrazando la almohada como si fuera lo único que me quedaba en el mundo, porque tal vez era cierto. A las 6 de la mañana, el timbre de mi casa sonó con la insistencia de alguien que no tenía tiempo que perder. Me levanté aturdida, con la ropa arrugada de haber dormido vestida y el cabello despeinado. Por la ventana vi el coche de Álvaro estacionado en la banqueta, con el motor encendido y las maletas ya acomodadas en la cajuela. Abrí la puerta y ahí estaban. Álvaro con cara de prisa, Valeria con lentes de sol aunque apenas amanecía, y mis 2 nietos en pijama, restregándose los ojos con sueño. Sofía, de 12 años,
Me miró con esa expresión de adolescente fastidiada que había perfeccionado últimamente. Nico, de 8, al menos me sonrió, pero con esa sonrisa distraída de niño que piensa en otras cosas. «Buenos días, ma», me dijo Álvaro, dándome un beso rápido en la mejilla. «¿Ya tienes el café? Queremos salir temprano para evitar el tráfico de la México-Querétaro». No me preguntó cómo había dormido. No me preguntó cómo me sentía después de la conversación de ayer. Solo quería su café. «Sí, claro», murmuré, todavía procesando la surrealidad del momento. «Pasen, les sirvo». Valeria entró directo a la cocina, abriendo alacenas como si fuera su casa. Tomó la bolsa de conchas que yo había horneado con tanto amor y las metió en una bolsa de plástico sin siquiera preguntar. «Estas están perfectas para el camino», anunció. «Los niños van a estar contentos». Los niños no parecían ni enterados de las conchas. Sofía estaba pegada a su teléfono, probablemente contándoles a sus amigas sobre el viaje fabuloso que iba a tener. Nico se había sentado en el suelo del comedor y jugaba con un carrito que había encontrado debajo del sofá. Serví el café en las tazas buenas, las de porcelana con florecitas azules que solo usaba para visitas especiales. Álvaro se lo tomó de pie, revisando su celular, mientras Valeria revisaba su bolsa como si estuviera haciendo un inventario. «Elena», me dijo Valeria sin levantar la vista, «voy a necesitar que me prestes tu cargador portátil. Se me olvidó el mío y ya sabes cómo son los niños con sus tablets en el coche». No era una petición, era una declaración. Fui a mi recámara y saqué el cargador que me había costado 2 semanas de ahorros, pensando en todas las veces que lo necesitaría cuando ellos se lo llevaran y no me lo regresaran, como había pasado con mi paraguas, mi olla de presión y mi juego de llaves inglesas. Cuando regresé a la sala, escuché a Sofía hablando por teléfono. «No, mi abuela no viene. Dice mi mamá que se cansa mucho y que mejor se quede en su casa viendo televisión. Además, ya está muy grande para estas cosas». Las palabras de mi nieta me golpearon como una cachetada. «Ya está muy grande», como si yo fuera un mueble viejo que mejor se guarda en el desván. «Sofía», le dije suavemente. «No fue exactamente así». «Ay, abue, no importa», me interrumpió sin siquiera colgar el teléfono. «De todas formas, tú no conoces los lugares que vamos a visitar. Son más para gente joven». Gente joven. Yo, que había caminado por las calles empedradas de San Miguel cuando ella ni siquiera había nacido. Yo, que conocía cada rincón de esa ciudad porque había ido con Fernando en nuestros primeros años de casados, cuando apenas teníamos dinero para el camión pero nos sobraba amor para descubrir lugares juntos. Álvaro terminó su café y dejó la taza en el fregadero sin lavarla, como siempre había hecho desde niño. «Bueno, ma, ya nos vamos», anunció. «Cuídate mucho, come bien, no te acuestes muy tarde viendo televisión». Me hablaba como si yo fuera una niña pequeña a la que había que dar instrucciones básicas para sobrevivir. «¿A qué hora regresan el domingo?», pregunté, aunque ya sabía que la respuesta me iba a doler. No estamos seguros», contestó Valeria. «Dependiendo de cómo se sientan los niños, tal vez nos quedemos hasta el lunes. Total, es puente largo». Era puente largo para ellos. Para mí, iba a ser solo un fin de semana eterno de soledad, sabiendo que mi familia estaba disfrutando en el lugar que yo había soñado visitar con ellos. Nico se acercó a mí para despedirse y me dio un abrazo rápido. «Adiós, abue. Te voy a traer una piedrita bonita». Era lo más dulce que alguien me había dicho en días, pero hasta esa promesa inocente me hizo sentir peor. Una piedrita. Eso era lo que valía para ellos. Un recuerdo de 5 pesos que un niño juntaría del suelo. Los acompañé hasta la puerta y los vi subirse al coche. Valeria se acomodó en el asiento del copiloto y bajó el espejo para retocarse el labial. Álvaro ajustó el GPS mientras los niños peleaban por el control de la música. Nadie me volteó a ver. El coche arrancó y se alejó por la calle, llevándose mis conchas, mi cargador, mi sueño de un fin de semana en familia y los últimos restos de mi dignidad. Me quedé parada en la banqueta, en bata y pantuflas, viendo cómo desaparecían en la esquina. La señora Remedios, mi vecina de enfrente, me observaba desde su ventana con esa mirada de lástima que me hizo sentir aún más pequeña. Regresé a mi casa y cerré la puerta. El silencio me envolvió como una manta pesada. Podía oler todavía el perfume de Valeria flotando en el aire de mi sala, mezclado con el aroma del café que había preparado para servir a personas que me veían como una empleada doméstica no remunerada. Fui a la cocina y vi la taza sucia de Álvaro en el fregadero, las migajas de pan en la mesa donde había desayunado sin agradecerme, la alacena abierta donde Valeria había hurgado para llevarse lo que quería. Todo mi espacio había sido invadido, usado y abandonado en cuestión de 30 minutos. Me senté en la mesa y por primera vez en mi vida adulta lloré de rabia. No de tristeza, no de autocompasión,
sino de una rabia pura que me nacía desde el estómago y me subía hasta la garganta. Era la rabia de 68 años de decir que sí cuando quería decir que no. La rabia de toda una vida poniéndome al último en mi propia lista de prioridades. Tomé mi teléfono y marqué el número de mi hermana Luz, que vivía en Guadalajara. Ella contestó al segundo timbrazo. «Elena, ¿qué pasó? Es muy temprano para que me llames». «Luz», le dije, y mi voz sonó extraña, como si perteneciera a otra persona. «¿Tú crees que soy una tonta?» Hubo un silencio del otro lado de la línea. «¿Por qué me preguntas eso?» Le conté todo. La exclusión del viaje, la visita de la mañana, las conchas robadas, la forma en que me hablaban como si fuera una empleada. Luz me escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, se quedó callada un momento largo. «Elena», me dijo finalmente, «te voy a decir algo que llevo años queriendo decirte. Sí, has sido una tonta. Pero no porque seas estúpida, sino porque has sido demasiado buena con gente que no se lo merece». Sus palabras me cayeron como agua fría, pero era el tipo de agua fría que necesitas cuando te está dando fiebre. «Yo he visto cómo te tratan cuando vengo a visitarte», continuó Luz. «He visto cómo Valeria te habla, cómo Álvaro da por sentado todo lo que haces, y he visto cómo tú justificas todo, como si fuera normal que una familia trate así a la persona que más ha dado por ellos. Pero es que son mi familia, Luz. Son lo único que tengo». «No, Elena. Una familia que te trata así no es lo único que tienes. Es lo único que te está impidiendo tener una vida mejor». Después de colgar con Luz, me quedé sentada en mi cocina vacía, procesando sus palabras. Por primera vez en décadas, me pregunté qué pasaría si dejara de justificar el comportamiento de mi familia. ¿Qué pasaría si dejara de ser la abuela incondicional que siempre estaba disponible? Caminé hasta el espejo del pasillo y me miré fijamente. La mujer que me devolvía la mirada tenía el cabello gris despeinado, ojeras profundas y una expresión de cansancio que iba más allá de no haber dormido bien. Era la cara de alguien que había olvidado su propio valor. «Elena Martínez», me dije en voz alta, «¿qué vas a hacer?». La pregunta quedó flotando en el aire de mi casa silenciosa, esperando una respuesta que aún no estaba lista para dar. Pasé el resto del sábado como un fantasma en mi propia casa. Cada habitación me recordaba algo que había dado, algo que había sacrificado, alguna promesa rota. Al atardecer, decidí hacer algo que no había hecho en años: revisar mis estados de cuenta del banco. Quería saber exactamente cuánto dinero había gastado en mi familia durante el último año. Me senté en la mesa del comedor con una calculadora vieja y una pila de papeles. Empecé a sumar. La lavadora, los uniformes de la escuela, las consultas médicas cuando se nos acabó el seguro, los regalos de cumpleaños, las cenas que pagué cuando se nos olvidó la cartera, los pasajes de camión para que los niños vinieran a visitarme. La cifra final me dejó sin aliento. 84,000 pesos en un año, casi el doble de mi pensión anual. Había estado literalmente dándoles dinero que no tenía, tocando mis ahorros de emergencia, el dinero que guardaba para cualquier problema de salud que pudiera tener. Mientras sumaba los números, recordé algo que había bloqueado de mi memoria. Hace 3 meses, cuando Valeria me pidió dinero prestado para una emergencia médica de los niños, yo había vaciado mi cuenta de ahorros sin hacer preguntas. 2,500 pesos que había juntado durante 5 años, guardando moneda por moneda. Pero algo me había estado molestando desde entonces. Al día siguiente de darle ese dinero, vi en su Facebook fotos de ella en un salón de belleza carísimo, con las uñas recién hechas y un corte de cabello que costaba más que mi comida de una semana. Cuando le pregunté discretamente por la emergencia médica, me dijo que al final no había sido tan grave. Esa noche, sentada con mis estados de cuenta esparcidos sobre la mesa, decidí hacer algo que nunca pensé que haría: investigar. Abrí mi computadora vieja, esa que Álvaro me había dado cuando se compró una nueva, y entré a Facebook. No era difícil encontrar evidencia. Valeria subía fotos de todo: restaurantes caros, ropa nueva, salidas al cine los fines de semana. En los últimos 3 meses, desde que yo le había dado el dinero de la emergencia, había documentado gastos que probablemente sumaban 10,000 pesos en puras frivolidades. Pero lo que realmente me partió el corazón fue descubrir un grupo privado de Facebook llamado Mamás de la Colonia del Valle. Era un grupo cerrado, pero Valeria había etiquetado a algunas amigas en posts públicos que mencionaban el grupo. Con un poco de búsqueda, encontré comentarios que hablaban sobre el tema que no sabía que existía: cómo manejar a las suegras. Uno de los comentarios de Valeria decía: «Ay, chicas, mi suegra es súper conveniente. Le digo que necesitamos algo para los niños y saca el dinero sin hacer preguntas. Es súper dramática y sentimental, así que solo tengo que mencionar a los nietos y ya coopera». El truco es nunca pedirle directamente,
sino hacerle sentir que es su idea ayudar. Otra amiga había respondido, ja, 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 qué envidia. La mía es súper tacaña. ¿Cómo le haces? Y Valeria había contestado, es súper fácil. Le digo que los niños la extrañan mucho, que hablan de ella todo el tiempo, que son sus nietos favoritos. Se derrite completamente. Después menciono casualmente que necesitamos algo y ella misma se ofrece a pagarlo. Es como un manual de instrucciones. Leí esos comentarios 5 veces, cada vez sintiendo como si me clavaran un cuchillo más profundo. No era paranoia mía. No estaba imaginando cosas. Había sido manipulada sistemáticamente por años, y ellos hasta se reían de lo fácil que era hacerlo. Seguí leyendo y encontré más comentarios de Valeria sobre mí. Mi suegra es de esas que viven para ser necesarias. Si no la necesitas, se deprime. Así que siempre la hago sentir indispensable, aunque la verdad preferiría que no se metiera tanto. Y luego, el comentario que me destruyó completamente. El chiste es hacerle sentir que forma parte de la familia sin que realmente forme parte de los planes importantes. Como ahorita, vamos a San Miguel y obviamente no la invitamos, pero le dijimos que era porque no había espacio. Se lo creyó completito. Es súper inocente. Una de sus amigas había comentado, pobrecita, ¿no se siente mal? Y Valeria había respondido, ay no, a su edad ya está acostumbrada a quedarse en su casa. Además, nosotros necesitamos nuestro espacio familiar sin tener que estar cuidando a una señora grande. Me alejé de la computadora como si me hubiera quemado. Mis manos temblaban tanto que no podía sostener el mouse. Todo este tiempo yo había creído que era parte de una familia que me amaba, pero que pasaba por dificultades económicas. En realidad, era el blanco de una estafa emocional perfectamente orquestada. Caminé hasta la cocina y me serví un vaso de agua, pero no podía tragar. Sentía como si tuviera una pelota de tenis atorada en la garganta. Por primera vez en mi vida, entendí lo que significaba sentirse traicionada no solo por una persona, sino por toda una versión de la realidad que había construido en mi mente. Volví a la computadora y seguí investigando, como si fuera detective de mi propia vida. Encontré fotos del cumpleaños de Nico del año pasado, el que, según ellos, habían tenido que cancelar por falta de dinero. Había sido en un salón de fiestas infantiles súper caro, con payasos profesionales, decoración temática y un pastel gigante. Yo no había sido invitada porque era solo para niños de su edad. Me acordé de ese día, cuando Nico vino a mi casa la semana siguiente y le pregunté cómo había estado su cumpleaños en casita con la familia. Él me había mirado confundido y me había contado sobre los payasos y los juegos y todos sus amigos de la escuela. Yo pensé que estaba exagerando con su imaginación de niño, pero no había sido imaginación, había sido la verdad. Y yo había estado tan entrenada para creer las mentiras de mi familia que había desestimado las palabras honestas de mi propio nieto. Encontré más evidencia. Fotos de cenas familiares donde aparecían los papás de Valeria, que supuestamente nunca tenían tiempo para convivir con los niños. Fotos de viajes a la playa que habían hecho con promociones súper baratas, pero que claramente habían costado una fortuna. Fotos de regalos caros que los niños habían recibido de un amigo del trabajo de papá. Todo era mentira. Cada explicación, cada justificación, cada no podemos permitirnos eso ahorita, pero el mes que viene te pagamos. Todo había sido una construcción cuidadosa para mantenerme dando sin recibir, para hacerme sentir útil sin ser realmente valorada. El teléfono sonó y me sobresalté tanto que casi tiro el vaso de agua. Era un número que no reconocía. ¿Bueno? ¿Señora Elena Martínez? Sí, soy yo. Habla Patricia Morales, del Hotel Boutique Casa de los Milagros en San Miguel de Allende. La llamo porque tenemos una situación un poco extraña con su reserva. Mi corazón se detuvo. ¿Mi reserva? Sí, señora. Tenemos registrada una reserva a su nombre para este fin de semana. 4 habitaciones, con un depósito pagado con su tarjeta de crédito hace 2 meses. Pero esta mañana recibimos una llamada de una señora que dice ser su nuera, pidiendo que transfiriéramos la reserva a nombre de ella porque usted había decidido no venir. El mundo se me vino encima. Valeria había hecho la reserva usando mi tarjeta de crédito, había pagado con mi dinero, y después me había dicho que no había espacio para mí en un viaje que yo misma había pagado. Señora, ¿está usted ahí?, preguntó la mujer del hotel. Sí, sí estoy aquí, logré decir con voz temblorosa. El protocolo del hotel es confirmar estos cambios directamente con el titular de la reserva. ¿Usted autoriza que transfiramos las habitaciones a nombre de la señora Valeria Sánchez? Por primera vez en mi vida, tuve una claridad absoluta sobre lo que tenía que hacer. No, dije con una voz que no reconocía como mía. No autorizo nada. Es mi reserva, pagada con mi dinero, y quiero que se mantenga a mi nombre. Entendido, señora.
¿Confirma entonces que usted sí va a ocupar las habitaciones este fin de semana? Miré alrededor de mi sala, con las fotos de una familia que me había estado robando no solo dinero, sino dignidad. Miré la computadora donde acababa de descubrir que era el chiste privado de mi nuera. Miré mis manos arrugadas, que habían trabajado tanto para dar amor a personas que se burlaban de ese amor. Sí, respondí. Confirmo que voy a ocupar las habitaciones, pero no voy a ir sola. Después de colgar con el hotel, me quedé sentada en mi sala durante 1 hora, procesando lo que acababa de hacer. Por primera vez en 68 años, había tomado una decisión que priorizaba mis propios sentimientos por encima de mantener la paz familiar. Y era aterrador, pero también extrañamente liberador. Volví a llamar al hotel. Señora Morales, soy Elena Martínez otra vez. ¿Las 4 habitaciones siguen disponibles para este fin de semana? Por supuesto, señora. Su reserva está confirmada. Perfecto. ¿Es posible cambiar el check-in para hoy por la tarde? ¿Y me podría ayudar con algo más? Le expliqué lo que tenía en mente. Patricia Morales resultó ser una mujer de unos 50 años que entendió inmediatamente la situación. Me ayudó a planear algo que nunca pensé que tendría el valor de hacer. Mi primer llamada fue a Luz. Hermana, le dije, ¿qué planes tienes para este fin de semana? Nada en particular. ¿Por qué? Porque te voy a invitar a San Miguel de Allende. Tengo 4 habitaciones en un hotel boutique y voy a llenar cada una con mujeres que merecen ser tratadas como reinas. Luz se quedó callada unos segundos. Elena, ¿estás bien? Suenas diferente. Estoy más que bien, Luz. Por primera vez en años estoy tomando decisiones por mí misma. Le conté todo. Los comentarios de Facebook, la manipulación financiera, el hecho de que el viaje había sido pagado con mi dinero. Luz se indignó tanto que pensé que iba a manejar desde Guadalajara hasta mi casa para ir a buscar a Valeria. Esa maldita se contuvo. Elena, ¿sabes qué? Cancelo todo lo que tenía planeado. Me voy para tu casa ahora mismo. Mi segunda llamada fue a Carmen, mi vecina de hace 15 años. Carmen era viuda, tenía 70 años y vivía sola con sus 3 gatos. Sus hijos vivían en Estados Unidos y la visitaban una vez al año, si mucho. Siempre había sido amable conmigo, pero nunca habíamos sido íntimas. Carmen, habla Elena de la casa de al lado. ¡Ay, Elena! ¿Cómo estás, querida? Bien, Carmen. Te llamo para invitarte a un viaje de chicas a San Miguel de Allende. Salimos esta tarde y regresamos el domingo. ¿En serio? Pero Elena, yo no tengo dinero para... No necesitas dinero. Yo invito todo. Solo trae ropa para 2 días y ganas de pasarla bien. Carmen se emocionó tanto que empezó a llorar. Me dijo que no había salido de la ciudad en 5 años, que sus hijos nunca la invitaban a nada, porque era muy complicado viajar con una señora mayor. Mi tercera llamada fue a Teresa, una compañera de mi grupo de tejido de la parroquia. Teresa tenía 65 años y era una de esas mujeres que siempre están ayudando a otros pero que nunca reciben ayuda. Cuidaba a su esposo enfermo de Alzheimer y sus 3 hijas nunca tenían tiempo para darle un respiro. Teresa, habla Elena. ¿Tu hermana puede quedarse con don Roberto este fin de semana? Pues sí, creo que sí. ¿Por qué? Porque te voy a secuestrar para un fin de semana de relajación total. No se admiten excusas. Teresa empezó a protestar que no podía, que qué iba a pensar su familia, que no tenía ropa apropiada. Pero algo en mi voz la convenció. Al final aceptó, llorando de agradecimiento. Mi cuarta llamada fue la más importante. La marqué a Esperanza, una mujer de 60 años que había conocido en la sala de espera del oncólogo cuando yo acompañaba a Fernando en sus últimos meses. Esperanza había estado luchando contra el cáncer de mama, sola, porque su familia no podía lidiar con la enfermedad. Habíamos mantenido contacto esporádico, pero sabía que había terminado su tratamiento hace 6 meses. Esperanza, habla Elena, la del hospital. Elena, qué gusto escucharte. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo sigues? Aquí, echándole ganas. Los doctores dicen que voy muy bien. Me da mucho gusto. Oye, Esperanza, ¿tienes planes para este fin de semana? Porque tengo una propuesta que no vas a poder rechazar. A las 2 de la tarde empecé a empacar. Pero esta vez no empaqué como la abuela servicial que siempre carga con todo lo necesario para otros. Empaqué como Elena Martínez, una mujer de 68 años que había decidido darse el lujo que se había estado negando durante décadas. Saqué mi vestido favorito, el azul marino con flores pequeñas que solo me ponía para bodas y bautizos. Empaqué mis zapatos cómodos pero bonitos, los que había estado guardando para una ocasión especial. Metí mi perfume, el que Fernando me había regalado en nuestro último aniversario y que había estado ahorrando como si fuera oro líquido. Mientras doblaba mi ropa, sonó mi teléfono. Era un número de Querétaro.
Álvaro. Bueno, contesté. Mamá, ¿qué demonios está pasando? Llegamos al hotel y nos dicen que no tenemos reserva, que está a tu nombre y que no la puedes transferir sin tu autorización. Su voz sonaba desesperada, furiosa, como la de un niño al que le han quitado su juguete favorito. Ah, sí, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Así es. ¿Cómo que así es? Cancela esa estupidez y autoriza el cambio. Los niños están cansados. Valeria está histérica. Hemos manejado 2 horas para nada. No voy a cancelar nada, Álvaro. Es mi reserva, pagada con mi dinero, y la voy a usar. ¿Estás loca? Tú ni siquiera vienes. Nos dijiste que te quedarías en tu casa. No, Álvaro. Valeria me dijo que no había espacio para mí. Pero resulta que sí hay espacio, porque yo pagué por él. Escuché a Valeria gritando en el fondo. ¡Que cancele esa maldita reserva! ¡Dile que somos su familia! Mamá, por favor, no seas infantil. Somos tu familia. Estos son tus nietos. No puedes hacernos esto. Por primera vez en mi vida, sentí que las palabras me salían sin filtro, sin diplomacia, sin el miedo de lastimar que siempre me había paralizado. Álvaro, ¿sabes cuánto dinero he gastado en ustedes este año? 84,000 pesos. ¿Sabes cómo me entero de que este viaje lo pagué yo? Porque el hotel me llamó para confirmar. ¿Sabes cómo me enteré de que Valeria se ríe de lo inocente que soy? Por sus comentarios en Facebook. Mamá, no sé de qué hablas. Hablo de que me han estado usando como un cajero automático con sentimientos. Hablo de que cancelaron a su propia madre de un viaje que ella misma pagó. Hablo de que ya no voy a permitir que me traten como si fuera invisible. Pero nosotros te queremos, gritó, y por primera vez escuché algo parecido al pánico en su voz. No, Álvaro. Ustedes quieren mi dinero, mi disponibilidad, mi silencio cuando me tratan mal. Pero eso no es querer. Eso es usar. Hubo un silencio largo. Después escuché a Valeria arrebatarle el teléfono. ¡Elena! ¡No puedes hacernos esto! ¡Somos tu familia! ¡Los niños te necesitan! Los niños me van a ver esta tarde, dije con una serenidad que no sabía que tenía. Cuando lleguen a mi casa van a encontrar una nota explicándoles que la abuela se fue de viaje con sus amigas, como hacen las familias normales. Y van a encontrar mis llaves de la casa, porque a partir de hoy ustedes van a tocar el timbre y esperar a que los invite a pasar, como se hace con todas las visitas. ¡Estás loca! Álvaro, tu mamá se volvió loca. No estoy loca, Valeria. Estoy cuerda por primera vez en años. Colgué el teléfono y lo apagué. Mis manos ya no temblaban. Por el contrario, se sentían firmes, seguras, como si por fin hubieran encontrado su propósito real. Terminé de empacar y llamé un taxi. Antes de salir, dejé una nota en la mesa de la cocina. Queridos Sofía y Nico, la abuela se fue de viaje con sus amigas a descansar y divertirse. Regreso el domingo por la noche. Los amo mucho, pero también me amo a mí misma. Espero que algún día entiendan que eso no es egoísmo, es salud mental. Besos, abuela Elena. Al lado de la nota, dejé las llaves de mi casa. Cuando el taxi llegó, tomé mi maleta azul y salí sin voltear atrás. Por primera vez en décadas, no estaba preocupada por si alguien más estaría bien sin mí. Solo me importaba si yo iba a estar bien conmigo misma. Y por primera vez en mucho tiempo, tenía la certeza de que sí. El viaje a San Miguel de Allende se convirtió en algo mágico que ninguna de nosotras esperaba. Luz llegó desde Guadalajara con una maleta llena de risas y complicidad. Carmen no paró de llorar de felicidad durante todo el trayecto, diciendo que se sentía como quinceañera otra vez. Teresa cargaba una bolsa de estambre y agujas porque no sabía qué hacer con las manos sin estar cuidando a alguien, y Esperanza, que había luchado contra el cáncer sola, irradiaba una energía de guerrera que nos contagió a todas. El Hotel Casa de los Milagros era exactamente como lo había imaginado. Un edificio colonial convertido en oasis de tranquilidad, con patios llenos de bugambilias y habitaciones que olían a lavanda y romero. Patricia Morales nos recibió personalmente, como si fuéramos dignatarias importantes en lugar de 4 señoras que habían decidido escaparse de sus vidas por un fin de semana. Bienvenidas a su casa, nos dijo con una sonrisa genuina. Aquí no tienen horarios, no tienen obligaciones, no tienen que cuidar a nadie más que a ustedes mismas. Esa primera noche cenamos en la terraza del hotel, bajo un cielo estrellado que parecía haber sido colgado especialmente para nosotras. El vino tinto me soltó la lengua y les conté toda la historia. La manipulación de Valeria, los comentarios de Facebook, el dinero robado, la exclusión sistemática. Cada una de mis compañeras tenía su propia versión de abandono familiar. Carmen nos contó cómo sus hijos en Estados Unidos la llamaban solo cuando necesitaban que les enviara dinero, pero nunca para preguntarle cómo estaba. Me dicen que ahorre para visitarlos, suspiró.
pero cuando junto el dinero para el avión, aparece alguna emergencia de ellos y termino mandándoselo. Teresa confesó que llevaba 5 años sin un día libre, cuidando a su esposo enfermo mientras sus hijas estaban muy ocupadas con sus vidas para ayudar. La semana pasada me desmayé del cansancio, nos dijo, y mi hija mayor me regañó por dramatizar la situación. Esperanza había enfrentado el cáncer completamente sola porque su familia no podía lidiar con la enfermedad. Sus propios hijos habían dejado de visitarla durante el tratamiento porque los ponía muy tristes verla así. Esa noche, por primera vez en décadas, dormí 8 horas seguidas sin despertarme preocupada por si alguien me necesitaba. Me desperté con el sol entrando por las cortinas de encaje y el sonido de campanas de alguna iglesia cercana. Me sentía como si hubiera renacido. El sábado por la mañana, mientras desayunábamos chilaquiles verdes en el patio principal, mi teléfono empezó a sonar insistentemente. Lo había encendido solo para tomar fotos. Eran llamadas de Álvaro, mensajes de WhatsApp de Valeria, incluso un mensaje de voz de Sofía diciendo que la abuela se había portado muy mal. ¿Vas a contestar?, me preguntó Luz. Todavía no, respondí, guardando el teléfono en mi bolsa. Primero voy a disfrutar mi día. Pasamos la mañana caminando por las calles empedradas, comprando artesanías que no necesitábamos pero que nos hacían felices, tomando café en la plaza principal mientras observábamos a las parejas jóvenes tomarse fotos. Era la primera vez en años que me sentía presente en mi propia vida, consciente de cada momento sin estar pensando en las necesidades de otros. Al mediodía, decidí que era hora de enfrentar lo que me esperaba. Las 4 nos sentamos en la terraza del hotel y puse el teléfono en altavoz. Tenía 17 mensajes de voz de Valeria. El primero empezaba suave. Elena, por favor, llámanos. Los niños están preguntando por ti. Para el mensaje número 10, ya estaba gritando. ¡Eres una egoísta! ¡Nos dejaste tirados! ¡Los niños están llorando! El último mensaje era pura furia. Esperamos que estés contenta. Arruinaste las vacaciones de toda la familia por tu drama de señora. Mis compañeras se miraron entre ellas con expresiones de indignación. ¿Siempre te habla así?, preguntó Esperanza. Peor, admití. Esto es porque está desesperada. Decidí llamar directamente a Álvaro. Contestó al primer timbre. Mamá, por fin. ¿Dónde diablos estás? En San Miguel de Allende, en el hotel que yo pagué, disfrutando las vacaciones que me negaron. Esto es ridículo. Regresa a tu casa ahora mismo. Los niños te necesitan. Los niños me necesitaban ayer cuando me cancelaron del viaje. Hoy yo me necesito a mí misma. No puedes ser tan egoísta. Somos tu familia. Por primera vez, Luz me arrebató el teléfono. ¿Álvaro? Habla Luz, tu tía. Tu mamá no es egoísta. Ustedes son unos desgraciados. ¿Sabías que tu esposa se burla de tu madre en Facebook? ¿Sabías que le robaron 84,000 pesos este año? Oiga, usted no se meta. Esto es asunto familiar. Es asunto familiar desde el momento en que ustedes convirtieron a Elena en su cajero automático personal, le gritó Luz con una furia que yo nunca le había visto. Y ahora que ella decidió valorarse, vienen con chantajes. Luz me regresó el teléfono. Mamá, la voz de Álvaro sonaba diferente, más pequeña. Por favor, regresa a casa. Podemos hablar. No, Álvaro. Ya no vamos a hablar para que tú me convenzas de seguir siendo la abuela conveniente. Si quieres una relación conmigo, vas a tener que demostrarme que me respetas como persona, no como fuente de dinero y servicios gratuitos. ¿Qué quieres que hagamos? Primero, que Valeria me pida disculpas públicamente en Facebook por burlarse de mí. Segundo, que me devuelvan todo el dinero que han tomado prestado y nunca pagaron. Tercero, que dejen de usar mi casa como si fuera suya. Y cuarto, que me traten como la abuela que soy, no como la empleada que fui. Eso es imposible. No tenemos ese dinero. Entonces creo que no tenemos nada más que hablar. Estaba a punto de colgar cuando escuché a Valeria gritando en el fondo. Dile que si no regresa ahora mismo no va a volver a ver a los nietos. El chantaje final. La amenaza que había estado esperando. ¿Escuchaste eso?, le pregunté a Álvaro. Mamá, yo no dije eso. Pero tampoco la paraste. Álvaro, escúchame muy bien. Si ustedes quieren usar a mis nietos como rehenes emocionales para controlarme, van a descubrir que esa estrategia puede funcionar en ambas direcciones. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que Sofía y Nico van a crecer y van a hacer preguntas. Van a preguntarse por qué la abuela que los amaba tanto desapareció de sus vidas. Y cuando sean adultos, van a buscar respuestas. Hice una pausa para que entendiera la implicación. Ustedes pueden contarles que la abuela era mala, pero yo voy a estar viva para contarles mi versión. Y tengo capturas de pantalla de los comentarios de Facebook de su madre burlándose de mí.
Tengo recibos de todo el dinero que gasté en ellos. Tengo evidencia de todo. Mis compañeras me miraban con admiración. Carmen susurró. Ay, Elena, nunca pensé que fueras tan valiente. Pero más importante que eso, continué, van a recordar que su abuela siempre estuvo ahí hasta el día en que ustedes decidieron que no había espacio para ella, y se van a preguntar qué clase de personas hacen eso a alguien que los ama. El silencio del otro lado del teléfono fue largo y pesado. Mamá. La voz de Álvaro sonaba quebrada. ¿Ya no nos quieres? Por primera vez desde que empezó esta pesadilla, sentí ganas de llorar, pero no de tristeza, sino de algo más complejo. La tristeza de lo que pudo haber sido mezclada con la libertad de lo que ahora podía ser. Los voy a querer siempre, Álvaro, pero ya no voy a quererme menos por quererlos más. Ya no voy a aceptar migajas de cariño a cambio de mi dignidad completa. ¿Y ahora qué va a pasar? Ahora ustedes van a decidir qué tipo de familia quieren ser. Pueden ser la familia que aprende a valorar y respetar a la matriarca que los amó incondicionalmente. O pueden ser la familia que perdió a esa matriarca porque la consideraron reemplazable. ¿Y los niños? Los niños siempre van a ser bienvenidos en mi casa, pero con cita previa, respetando mis horarios y acompañados por padres que me traten con respeto. Ya no soy una guardería gratuita a las 24 horas. Colgué el teléfono y mis 4 compañeras empezaron a aplaudir. Teresa se secaba las lágrimas con una servilleta. Elena, me dijo Esperanza, acabas de darnos una clase magistral de dignidad. Esa tarde, subí una foto a Facebook, las 5 sentadas en la terraza del hotel, brindando con copas de vino, con la Catedral de San Miguel de fondo. El texto decía, cuando te dicen que no hay espacio para ti, encuentra tu propio espacio. Rodeada de mujeres que saben mi valor, mujeres que se valoricen. El post se llenó de comentarios de apoyo. Mujeres de toda edad compartiendo sus propias historias de familia que las habían hecho sentir invisibles. Luz comentó, así se hace, hermana. Nunca es tarde para encontrar tu propia voz. Esa noche, mientras cenábamos en un restaurante local, levantamos nuestras copas por algo que Esperanza propuso, por las mujeres que descubrieron que está bien decir no, y por primera vez en mi vida, entendí que el amor propio no era egoísmo, era supervivencia. Regresamos de San Miguel el domingo por la noche, pero yo no era la misma mujer que había salido 3 días atrás. Algo fundamental había cambiado en mi interior, como si hubiera recordado una versión de mí misma que había enterrado debajo de décadas de abnegación y silencio. Mi casa se sentía diferente cuando abrí la puerta. No era solo que estuviera más silenciosa, era que el silencio ahora me pertenecía. Durante tantos años, el silencio había significado abandono, soledad, invisibilidad. Ahora significaba paz, espacio para respirar, libertad para ser yo misma sin tener que interpretar el papel de la abuela perfecta. En la mesa de la cocina encontré las llaves que había dejado, exactamente donde las puse. Al lado había una nota escrita con la letra de Álvaro. Mamá, llegamos por algunas cosas de los niños. Esperamos que hayas disfrutado tu viaje. Necesitamos hablar. Necesitamos hablar. Por primera vez en esta historia, ellos necesitaban algo de mí que no era dinero ni servicios gratuitos. Necesitaban una conversación, y yo iba a decidir cuándo y cómo iba a suceder. Los primeros días fueron extrañamente tranquilos. Mi teléfono sonaba ocasionalmente con mensajes de texto de Álvaro, siempre corteses, siempre cuidadosos, muy diferentes al tono que había usado durante años. Hola mamá, ¿cómo estás? Los niños preguntan por ti. ¿Podemos platicar esta semana? Yo respondía educadamente, pero sin comprometerme a nada. Estoy bien, gracias. Salúdalos de mi parte. Cuando esté lista para platicar, te aviso. El miércoles por la mañana, mientras regaba mis geranios en el patio, sonó el timbre. Era Carmen, mi vecina, con una canasta de mangos de su árbol. Elena, no he parado de pensar en el fin de semana, me dijo mientras nos sentábamos en la mesa del patio. Fue la primera vez en años que me sentí, ¿cómo decirlo? Importante. Siempre has sido importante, Carmen. El problema es que nos enseñaron a creer que solo somos importantes cuando somos útiles para otros. Carmen asintió con una sonrisa triste. Ayer llamé a mi hijo en Denver, pero esta vez no fue para preguntarle si necesitaba dinero. Le dije que quería que viniera a visitarme, que pagara su propio boleto, que me trajera a mis nietos para conocer a su abuela. ¿Y qué te dijo? Se quedó callado un rato largo. Después me preguntó si estaba enferma. Le dije que no, que estaba más sana que nunca, pero que había decidido que merezco ser visitada, no solo contactada cuando necesitan algo. Esa conversación me hizo entender algo importante. Mi transformación estaba inspirando a otras mujeres a valorarse también. No era solo mi historia, era la historia de miles de mujeres que habían aprendido a ser invisibles en sus propias vidas.
El viernes por la tarde, mientras leía en mi sala, alguien tocó suavemente a la puerta. Era Nico, mi nieto de 8 años, parado solito en mi banqueta con una mochila en los hombros. «Hola, abue», me dijo cuando abrí. «¿Puedo pasar?» Mi corazón se aceleró, pero mantuve la calma. «Hola, mi amor. ¿Tus papás saben que estás aquí?» «Sí. Bueno, más o menos. Mi mamá dijo que podía venir a verte, pero que tenía que tocarte para que me abrieras la puerta». Sonreí a pesar de todo. Valeria había entendido al menos una de mis reglas. «Pasa, corazón. ¿Quieres un vaso de agua?» Nico se sentó en el sofá donde tantas veces había hecho tarea conmigo, pero esta vez había algo diferente en su postura. Parecía más serio, más pensativo. «Abue, ¿estás enojada con nosotros?» La pregunta me partió el corazón, pero sabía que este era un momento crucial. Podía regresar a mis patrones viejos de minimizar mis sentimientos para proteger a otros, o podía ser honesta de una manera apropiada para su edad. «No estoy enojada contigo, Nico, ni con Sofía. Ustedes no hicieron nada malo. ¿Pero sí estás enojada con mis papás?» Me senté a su lado en el sofá, buscando las palabras correctas. No exactamente enojada, pero sí triste. Y decidí que ya no quiero estar triste todo el tiempo. ¿Por qué estabas triste? Porque a veces, cuando amas mucho a las personas, ellas pueden olvidar que tú también necesitas amor de regreso. Como cuando tú le das todos tus dulces a tus amigos, pero ellos nunca comparten contigo. Nico pensó en eso por un momento. ¿Y por eso te fuiste de viaje sin nosotros? Me fui de viaje porque descubrí que está bien hacer cosas que me hagan feliz a mí también, no solo cosas que hagan felices a otros. ¿Y ya no vas a cuidarnos? Esa pregunta contenía todo el miedo y la confusión de un niño cuyo mundo había cambiado sin que él entendiera por qué. Siempre voy a quererte y cuidarte, Nico. Pero ahora vamos a planear cuándo nos vemos, como cuando planeas ir a casa de tus amigos. Y cuando vengas, va a ser porque realmente quieres estar conmigo, no porque tus papás necesitan que alguien te cuide. ¿Eso significa que tienes que tocar antes de entrar a tu casa? Me reí a pesar de todo. Significa que esta sigue siendo la casa de la abuela, pero ahora la abuela también tiene su propia vida, sus propios planes, sus propias amigas. Nico se quedó callado por un momento, procesando esta nueva información. «Abue, ¿me puedes enseñar a hacer conchas? Mi mamá dice que no sabe y que siempre las compra, pero yo quiero aprender». «Por supuesto, mi amor. ¿Cuándo quieres aprender? ¿Ahorita?» Pasamos toda la tarde en la cocina, enseñándole a Nico a mezclar la harina, a formar las conchas, a hacer el topping de chocolate que les da el sabor especial. Fue la primera vez en meses que disfruté cocinar para alguien, porque lo estaba haciendo por amor genuino, no por obligación o manipulación. Cuando terminamos, tenía las manos llenas de harina y una sonrisa que me llegaba hasta los ojos. «Abue, ¿puedo venir el sábado que viene a hacer más?» «Claro, pero vamos a planearlo. Le voy a decir a tu mamá que los sábados de 2 a 5 son horario de nietos, si ustedes quieren venir. ¿Y Sofía puede venir también?» «Por supuesto. Pero solo si ella quiere, no porque sus papás la obliguen». Cuando llegó Álvaro a recoger a Nico, se quedó parado en mi entrada, sin atreverse a entrar. «Mamá, ¿podemos hablar? Podemos hablar aquí en la puerta. ¿Qué necesitas? Valeria quiere disculparse contigo». «¿Valeria quiere disculparse? ¿O tú la obligaste a que se disculpara?» Álvaro bajó la mirada. «Ella sabe que se portó mal». «Álvaro, las disculpas que no nacen del corazón no sirven para nada. Cuando Valeria esté genuinamente arrepentida, no va a necesitar que tú vengas a anunciarla. Va a venir ella misma. Y mientras tanto, ¿qué? ¿No vamos a ser familia? Vamos a ser la familia que podamos ser con respeto mutuo. Nico puede venir los sábados de 2 a 5 si quiere. Sofía también. Ustedes pueden venir cuando me avisen con anticipación y yo esté disponible. Ya no soy una extensión de su casa familiar, Álvaro. Soy una persona independiente que los ama, pero que también se ama a sí misma». Esa noche, después de que se fueron, me serví una copa de vino y me senté en mi patio a ver las estrellas. Por primera vez en décadas, no estaba preocupada por si había lastimado los sentimientos de alguien al poner límites. No estaba ansiosa por si mi familia me iba a castigar retirándome su cariño. Había aprendido algo fundamental. El amor que se puede retirar como castigo nunca fue amor genuino. Era control disfrazado de afecto. Mi teléfono vibró con un mensaje. Era de Esperanza, mi compañera de San Miguel. «Elena, tengo noticias. Mis hijos vienen a visitarme el próximo mes. Por primera vez en 2 años, creo que nuestro fin de semana nos cambió a todas». Sonreí en la oscuridad de mi patio. No solo había salvado mi propia vida, había ayudado a otras mujeres a recordar que ellas también valían la pena. Al día siguiente hice algo que llevaba años posponiendo. Llamé a una agencia de viajes y reservé un crucero por el Mediterráneo para el mes siguiente. Un viaje solo para mí, pagado con mis propios ahorros,
sin tener que justificarle a nadie por qué merecía esa felicidad. Elena Martínez, de 68 años, finalmente había aprendido a vivir para sí misma, y resultó que esa versión de mí era mucho más interesante de lo que había imaginado. 6 meses después, estoy sentada en la terraza de un café en Barcelona, escribiendo en un diario que compré en las Ramblas. El Mediterráneo que tanto había soñado conocer se extiende azul y infinito frente a mí, pero lo más hermoso no es el paisaje, es la mujer que soy ahora, la que por fin aprendió que merecía estar aquí. El crucero fue solo el principio. Después vino el curso de pintura que siempre había querido tomar, las clases de baile de salón donde conocí a gente maravillosa, el grupo de lectura de la biblioteca donde descubrí que tengo opiniones interesantes sobre libros que nadie más en mi familia había leído jamás. Por primera vez en mi vida, tengo una identidad que no depende de ser útil para otros. Mis sábados con los nietos se convirtieron en una tradición sagrada. Nico viene religiosamente cada semana, ya domina las conchas y ahora está aprendiendo a hacer pay de limón. Sofía empezó a venir hace 3 meses, después de darse cuenta de que en casa de la abuela podía hablar de sus problemas sin que nadie la juzgara o le dijera inmediatamente lo que tenía que hacer. Descubrí que tengo una nieta brillante y sensible escondida debajo de la actitud de adolescente malcriada. La semana pasada, Sofía me dijo algo que me llenó el corazón. Abue, mis amigas dicen que tienes suerte de tener una abuela tan cool. Dicen que sus abuelas solo se quejan y hablan del pasado, pero tú siempre estás haciendo cosas nuevas. Cool. Mi nieta de 12 años piensa que soy cool. ¿Quién lo hubiera imaginado? Álvaro y yo hemos encontrado un equilibrio extraño pero funcional. Él viene a visitarme cada 2 semanas, siempre con cita previa, siempre respetuoso. Al principio sus visitas eran tensas, llenas de silencios incómodos y conversaciones forzadas, pero poco a poco hemos empezado a conocernos como adultos, no como madre abnegada e hijo que da por sentado todo lo que recibe. La última vez que vino, me trajo flores y me dijo, «Mamá, quiero pedirte perdón por todos los años que no te vi realmente». No era una disculpa perfecta, pero era sincera, y eso era suficiente para empezar a sanar. Valeria es otra historia. Nunca vino a disculparse personalmente. En cambio, hace 3 meses eliminó todos sus comentarios de Facebook donde se burlaba de mí y escribió un post genérico sobre valorar a las figuras maternas en nuestras vidas. Fue su versión de una disculpa pública, y aunque no fue lo que yo había pedido exactamente, entendí que era lo máximo que su orgullo le permitía dar. Ahora me saluda educadamente cuando viene por los niños. Me pregunta cómo estoy con una cortesía que suena genuina, y ya no entra a mi casa como si fuera suya. Nunca vamos a ser íntimas, pero hemos llegado a un respeto mutuo que funciona. Lo más sorprendente de todo es que no los extraño de la manera que pensé que lo haría. Durante años creí que sin ellos mi vida estaría vacía, que la soledad me consumiría, pero descubrí que hay una diferencia enorme entre estar sola y sentirse abandonada. Ahora estoy sola por elección, rodeada de actividades que me nutren y personas que me valoran genuinamente. Carmen se mudó a Denver para estar cerca de sus nietos, pero antes de irse organizamos un círculo de mujeres que se reúne cada mes en mi casa. Somos 8 señoras de entre 50 y 75 años, todas con historias de haber sido tomadas por sentado por sus familias. Nos llamamos Las Resilientes y hemos creado nuestra propia red de apoyo. Teresa dejó a su esposo en una residencia especializada después de años de cuidarlo sola. Sus hijas la criticaron duramente al principio, pero cuando vieron que por primera vez en una década su madre tenía energía para otras cosas, además de ser enfermera no remunerada, empezaron a entender que habían sido parte del problema. Esperanza está en remisión completa y acaba de abrir un pequeño negocio de repostería desde su casa. Sus hijos, que habían desaparecido durante su tratamiento, ahora la visitan regularmente y hasta le ayudan con el negocio. A veces las crisis nos muestran quién somos realmente, tanto a nosotros como a las personas que nos rodean. Luz viene a visitarme desde Guadalajara cada mes, y hemos fortalecido una relación de hermanas que había estado dormida durante años. Me dice que admira mi valor, pero yo sé que siempre estuvo ahí. Solo necesitaba recordar que lo tenía. Mi casa se siente completamente diferente ahora. Ya no es un refugio donde escondo mi tristeza, sino un hogar donde celebro mi libertad. Cambié algunos muebles, pinté las paredes de colores más alegres, y llené los espacios de plantas y libros y recuerdos de viajes que he hecho sola. El cuarto que había sido de Álvaro lo convertí en mi estudio de pintura. Las paredes están llenas de mis obras, paisajes de San Miguel, retratos de mis compañeras del círculo, abstracciones que pinto cuando necesito procesar emociones complicadas. No soy Frida Kahlo, pero mis pinturas me dan una satisfacción que nunca encontré en cocinar para gente que no agradecía mi esfuerzo. Hace un mes recibí un mensaje inesperado en Facebook.
Era de una mujer en Monterrey que había leído sobre nuestro grupo en un artículo de una revista femenina. Quiero empezar un círculo como el suyo en mi ciudad, me escribió. ¿Me podría dar consejos? Ese mensaje me hizo entender algo importante. Mi historia había trascendido mi propia sanación. Había inspirado a otras mujeres a valorarse, a establecer límites, a recordar que el amor propio no es egoísmo sino supervivencia emocional. Ahora, sentada en este café de Barcelona, observando a las familias que pasan por la Rambla, me doy cuenta de que no siento envidia ni nostalgia. Siento gratitud. Gratitud por haber encontrado el valor de cambiar mi historia cuando todavía tenía tiempo de vivirla diferente. Ayer llamé a mis nietos desde aquí. Nico me contó que está aprendiendo francés porque quiere viajar conmigo cuando sea grande. Sofía me preguntó si cuando regrese le puedo enseñar a pintar como yo. Por primera vez, mis nietos no me ven como la abuela que siempre está disponible para cuidarlos, sino como una mujer interesante con una vida propia que vale la pena compartir. Mañana regreso a México, pero ya estoy planeando mi próximo viaje. Quiero conocer Machu Picchu, aprender tango en Buenos Aires, ver las auroras boreales en Noruega. Tengo una lista de sueños que había enterrado bajo décadas de sacrificios por otros. Y ahora tengo el tiempo, el dinero y la libertad emocional para cumplirlos. A veces la gente me pregunta si no me arrepiento de haber sido tan drástica, si no habría sido mejor hablar las cosas con mi familia en lugar de tomar acciones tan extremas. Pero yo sé que había intentado hablar durante años. Había suplicado respeto con mi silencio. Había pedido consideración con mi disponibilidad incondicional. Había rogado amor con mis sacrificios constantes. No fue hasta que dejé de pedirlo y empecé a exigirlo que las cosas cambiaron. La lección más importante que aprendí es que enseñamos a las personas cómo tratarnos. Durante décadas les enseñé a mi familia que podían tomarme por sentado, porque yo siempre estaría ahí, sin importar cómo me trataran. Cuando cambié esa dinámica, ellos tuvieron que aprender a relacionarse conmigo de manera diferente. Algunos lo lograron, otros no. Pero eso ya no es mi responsabilidad. Elena Martínez, de 68 años, finalmente entiende que amar a otros no significa desaparecer a ti mismo, que ser una buena madre y abuela no requiere sacrificar tu identidad completa, que está bien decir no, está bien tener límites, está bien poner tu bienestar emocional como prioridad. Y si alguien que está leyendo esto se reconoce en mi historia, si siente que su familia la ha cancelado de su propia vida, quiero que sepa algo. Nunca es tarde para recuperar tu lugar en tu propia historia. Nunca es tarde para recordar tu valor. Nunca es tarde para decir, sí hay espacio para mí, y ese espacio me lo voy a dar yo misma. ¿Has vivido algo parecido? ¿Conoces a alguien que haya sido cancelado de su propia familia? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te tocó el corazón, déjame tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo. Porque todos merecemos un lugar en nuestra propia vida.